es el apresto del Evangelio, y para esto vamos a leer Hechos capítulo 8, del verso 12 hasta el verso 17. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios, porque de esto vamos a estar meditando un poquito. Vamos a tener lectura de comprensión. Vamos a leer y a entender lo que estamos leyendo. Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos 8, el verso 12. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Siguiente verso. Y el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espero que haya entendido la lectura de la palabra. Amén. Vamos a añadir otra escritura. Romanos capítulo 10. El siguiente libro es el libro de los Romanos. Capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde el verso 13 hasta el verso 16. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Espero que usted se goce con la palabra, hermano. Amén. Romanos 10, desde el verso 13 al 16, dice así la palabra de Dios a la letra. Si ya lo tienen. Amén. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero hay que creer para después invocar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Nuestro tema es el apresto del evangelio. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, pongo en tus manos, Señor, este culto, que sea de bendición para estos hermanitos aquí en Coayagual, Señor. Que tú los ayudes, les bendiga, Señor, y que estas escrituras, Padre, puedan penetrar hasta sus corazones, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de ellos, el oír de Dios, y que puedan, Señor, recibir palabras de vida eterna. Concédelo, Señor, te lo ruego, creyendo que tú estás aquí. Hoy nuevamente abrimos culto aquí en este lugar con este tema. En el nombre de Jesucristo, te damos a ti las gracias y bendecimos tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Gloria al Señor. El apresto del evangelio.
¿Qué es el apresto? ¿Qué es un apresto? Bueno, pues esa palabra se utiliza para la milicia, para todo lo que es el ejército, los soldados. El apresto es cuando el soldado tiene su vestimenta lista, tiene su armamento listo y él mismo está listo, está presto, está dispuesto para salir hacia la batalla, hacia donde lo envíen, hacia donde sus superiores le den las indicaciones, lo envíen y él está presto y dispuesto para obedecer y hacer lo que le indiquen sus superiores. Amén. Eso es ser apresto. Amén. Y la palabra de Dios nos habla acerca del apresto del evangelio. ¿Dónde nos habla el Señor? Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 6, aquí en el libro de los Efesios, capítulo 6, el verso, gloria al Señor, Efesios 6, el verso 14 y el verso 15. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Amén. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Amén. Efesios 6, 15. Ahí nos dice la palabra que nosotros debemos de calzar nuestros pies, hermanos, con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Pero ahora, para esto hay todo un desarrollo. Para esto hay completamente una revelación de parte de Dios de cómo Él difunde su evangelio, el evangelio de vida. En primera instancia, amados hermanos, vamos a ver la profecía. En Isaías capítulo 52, gloria al Señor. Isaías capítulo 52, el verso 6 y el verso 7. Allí vamos a encontrar, amados hermanos, la profecía del apresto del evangelio. La profecía donde se iba a anunciar que iba a venir Él. ¿Quién es Él? El Señor. El mismo Señor iba a venir, iba a descender y Él iba a traer el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio tiene un significado. Quiere decir la buena noticia o las buenas nuevas. Eso quiere decir la palabra evangelio. Y el evangelio, hermanos, es el evangelio de Jesucristo, porque de Él es quien está hablando esta profecía. Isaías 52, verso 6, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Amén. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando un profeta, Isaías, que está siendo inspirado por Jehová. Amén. Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Pero está diciendo: yo mismo, Jehová, que estoy hablando a través de profecía, yo estaré presente. Y ustedes sabrán mi nombre. Por eso el Padre y el Hijo es el mismo Dios, la misma persona. No hay dos dioses, un Dios Padre y un Dios Hijo. No, es el mismo, pero Él no tenía nombre. La palabra Jehová no es nombre, solamente
es una palabra compuesta para identificar al Dios creador de todas las cosas. Por eso se le puso Jehová, el cual significa Salvador. Amén. Pero ese no es el nombre de Dios. Aquí Dios está diciendo que en aquel día Él estaría presente y todos nosotros conoceríamos su nombre. Amén. El cual nombre lo trajo el ángel Gabriel desde la eternidad y le dijo a María, le dijo, llamará su nombre Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Por lo tanto, el nombre de Dios es Jesucristo. Ese sí es su nombre. Ahora, verso 7. Dice, cuán hermosos son los montes. Perdón, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Allí está la definición de la palabra evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Alegres nuevas o buenas noticias. Bendito sea el nombre del Señor. Buenas nuevas. Dice otra vez, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso es el evangelio de Jesucristo. Son buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de sanidad, salud y buenas nuevas de paz. La vida de Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esto es una profecía que tuvo cumplimiento, amados hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, recorriendo sus pies sobre toda Jerusalén, Galilea y Samaria, predicando el evangelio. Amén. Allí encontramos el apresto del evangelio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo tiene? Él mismo. Jesucristo es el mismo. Él es a quien se refiere la escritura. Cuán hermosos son los pies de Cristo, que camina, está presto para llevar el evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él vino, hermano, dio la palabra de vida eterna, dio el evangelio de Jesucristo, como lo dice Mateo 1:1. Gloria al Señor. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 1. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? No es esa cita, me estoy equivocando. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Es San Marcos, capítulo 1, el verso 1. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ve usted? El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio de ningún hombre. Es el Evangelio de Jesucristo que fue profetizado en el Antiguo Testamento y luego dando cumplimiento cuando Él apareció los pies sobre los montes del que anuncia la paz, anuncia la salvación
y anuncia la sanidad divina. Amén. Es Jesucristo. Amén. Ese es el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, el Señor vino sobre la tierra, entregó su mensaje, entregó las buenas nuevas del evangelio, y Él vino a una sola cosa. Él vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Él vino a morir, a sufrir, a derramar su sangre, para que por medio de su muerte y su sangre derramada, nosotros seamos salvos. Amén. Y también seamos sanos. Amén. De toda enfermedad. Amén. Y abrir la puerta, abrir el camino para transitar el camino de 3 etapas de gracia, para que de esta manera Él pueda venir a vivir en nosotros. Ese es el evangelio de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, Él vino, cumplió el propósito, murió, dio su vida, hermano, al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo la tumba, demostrando su gran poder de resurrección, sí, hermano, y mostrando que Él vive y que Él tiene poder sobre todas las cosas, aún sobre el mismo imperio de la muerte. Él destruyó el imperio de la muerte. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, cuando Él vino a predicar el evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 4. Alabamos al Señor, hermanos. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Es Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice la palabra del Señor desde el verso. Vamos a leer Hebreos 2. Desde el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Amén. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es Jesucristo trayendo el evangelio al mundo. Amén. Amén. Verso 13, y otra vez, yo confiaré en Él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El Señor, amados hermanos, con su muerte destruyó al Satanás que tenía el imperio de la muerte. Amén. Ahora Satanás ya no tiene las llaves de la muerte. Ya no. Se las quitó el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Hoy nadie puede dejar de vivir a menos que el Señor dé la luz verde para eso. Amén. Verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor nos quita el mismo temor a la muerte, porque ahora, por el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, Él nos da vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Si es que no importa, hermano,
hasta dónde Satanás se quiera fanfarronear con los hijos de Dios, hermano, Dios ya nos dio la promesa de recibir vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Estoy como poniendo una base. Esa es la base del comentario que quiero comentarles a ustedes. Amén. Del Evangelio de Jesucristo. Primero lo trajo el Señor. Él vino, murió, resucitó y se fue a la gloria. Amén. Pero Él prometió que Él seguiría trabajando. Él seguiría anunciando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de Jesucristo. Pero ahora Él le dio la comisión a la iglesia. Pero sería Él mismo quien estaría trabajando y anunciando el Evangelio, porque Él dejó la promesa. Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Amén. Y Él dio la promesa del Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, 50 días después de que el Señor ascendió de la tierra a la séptima dimensión, hermano, el Espíritu de Dios bajó a la tierra en Jerusalén, en el aposento alto, y se repartió en 120 creyentes. Vamos a leerlo, hermanos. Hechos 2, del 1 al 4. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Hechos 2, del 1 al 4. Le voy a dar lectura rápidamente para no tardar. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Quiénes? La iglesia. Los que habían creído al que iba sobre los montes anunciando el evangelio de paz. Allí estaban ellos, los que habían creído. Era la iglesia. Verso 2. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo así ya nos sucedió a nosotros allá en Aguacatlán. Ya pasó algo parecido. En un culto, después de un culto, vino así como algo que bajó, hermano, y todos los hermanos lo palparon y se movió, hermano. Incluso había una que otra hermana por ahí que como que quería hablar en lenguas, pero no le dieron la libertad al Espíritu de Dios. Cuando Dios viene a la escena, hay que darle la libertad al Espíritu de Dios para que Dios trabaje en la iglesia. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere llenarnos y que ya no seamos nosotros, sino que sea Dios trabajando, viviendo, hablando a través de nosotros. Por eso, en esta tarde, aquí en Cuayagual, aunque yo soy el hermano Daniel, el que está predicando, sí estoy predicando, pero no es mi evangelio. Yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo. Y la promesa del Espíritu Santo al venir a sellar nuestras vidas, al venir a sellar y llenar mi vida, sería que es Él mismo en continuidad a lo que Él empezó a hacer. O sea que la escritura de Isaías 52, donde dice: qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que anuncia el evangelio de paz, sigue teniendo cumplimiento hasta esta hora. Amén. Hasta esta hora sigue teniendo cumplimiento, porque Jesucristo hasta esta hora sigue sobre los montes anunciando el evangelio. Pero ahora usa tus pies.
Ahora usa tu boca. Ahora Dios te usa a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios hubiera escogido a los árboles para hablar el evangelio. Dios pudo haberlo hecho, pero no quiso hacerlo. Dios pudo haber escogido a los pajarillos del campo, que ellos hablaran las grandezas de Dios. Pero Dios no quiso que así fuera. Dios escogió a su agente. ¿Quién es su agente? El hombre. Dios escogió al hombre que creó a su imagen y semejanza para que Dios a través del hombre expresara sus grandezas, hablara del evangelio. No sería la obra del hombre, sería la obra de Dios canalizándose en el hombre para traer el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos escrituras como Romanos 3, el verso 4. Vamos a darle lectura. Gloria al Señor. Solo estoy poniendo como una base. Ahorita vamos a la escritura de los Hechos. Romanos 3, el verso 4, dice la palabra de Dios: en ninguna manera, antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Dios se está reservando para sí mismo el derecho de veracidad. ¿Cuántos dicen amén? Él está desacreditando la mentira. Él está condenando en este verso. Él está condenando la incertidumbre. La incertidumbre no va con Dios. Y aquí ya vamos a entrar un poquito al tema. Porque los hombres que son llamados de Dios para seguir en continuidad cumpliendo la profecía de Isaías 52, deben de ser hombres humildes, sencillos, pero que tienen certeza de fe. En ellos ya no hay incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Que hoy digo una cosa y mañana ya ando pensando en otra cosa distinta. Eso es incertidumbre. Incertidumbre es, hermano, dudar, pensar mucho y en esos pensamientos dudar de Dios, de la obra de Dios que Él está haciendo en mi propia vida. La obra de Dios que Él está haciendo en tu vida. Dudar de eso trae incertidumbre. Y Dios condena en este verso la incertidumbre del hombre. Por eso Dios dice, Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por lo tanto, ningún hombre tiene el derecho de hablar, hermano, sus propias palabras, su propio pensamiento, su propia opinión de las escrituras. No, ningún hombre tiene el derecho de hacerlo. El hombre tiene que sujetarse a hablar lo que Dios ya ha hablado y lo que Dios sigue hablando en este tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Sigo leyendo el verso como está escrito: para que seas justificado en tus dichos. O sea, para cuando tú hables, hermano, tú testifiques o tú prediques, seas justificado. ¿Cuándo? Cuando tú hablas el 100% de la palabra de Dios. Serás justificado. Y entonces no serás tú, será Dios hablando a través de ti. Y venzas cuando de ti se juzgare. La única manera de que un hombre vence, hermano, es cuando se le da lugar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, amados hermanos,
Dios condena la incertidumbre y el hombre como tal es mentiroso. Pero hay una cosa muy espectacular en esto, muy tremenda en esto, y es de que Dios, amados hermanos, Dios se investiría de simplicidad. Y al Dios investirse de simplicidad, lo haría a través del hombre. Eso quiere decir la palabra piedad. ¿Qué quiere decir la palabra piedad? Su significado revelado es Dios en usted. Eso es la palabra piedad. Dios en usted. Ese es, amado hermano, el propósito del evangelio de Jesucristo. Amén. Si Dios no es en usted, hermano, si Dios no es en usted, hermana, entonces no se ha cumplido el propósito del evangelio de Jesucristo dado a usted. Amén. Amén. El propósito, hermano, de que el evangelio de Jesucristo sea dado a usted es la piedad. Que Dios sea en usted. Que Él viva en usted. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué, hermano, Dios le dijo a los discípulos? Les dijo, primero vayan y entren a un lugar, entren a una casa y digan, paz a vosotros. Amén. Amén. Si en esa casa los reciben la paz que va en ustedes, se quedará en ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque es la piedad. Sí. Dios en esos discípulos. Amén. Y luego dice, y si no les reciben en esa casa, dice, sacúdanse el polvo de la planta de vuestros pies al salir. Así es, amén. 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 Sacúdanse, porque de cierto os digo que mayor castigo tendrá esa aldea, ese lugar, que el castigo que hubo a Sodoma y Gomorra. Sí, amén. ¿Por qué? Porque se trata del evangelio de Jesucristo. No se trata de la palabra de los discípulos o de los predicadores. No se trata de nuestra visita, nuestra venir aquí. Se trata del evangelio de Jesucristo. Vamos a leerlo para que nos quede claro. Es San Mateo capítulo 10. Gloria al Señor. Espero que usted esté entendiendo el culto, hermano. Amén. San Mateo capítulo 10. El verso 11 hasta el verso 15. Gloria a Dios. Regálame tantita agua. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, San Mateo 10, verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno y reposad allí hasta que salgáis. Amén. Yo creo que aquí en este lugar, en este cachito en el que estamos, es el cumplimiento de esa escritura. Amén. En este lugar de aquí de Coayagual. Amén. ¿Por qué sería digna o digno una casa, una persona, una familia? ¿Por qué sería digno? Porque, hermanos, aceptarían el evangelio de Jesucristo. Amén. Porque en ellos habría simiente, palabra o fe en sus almas. Amén. Eso los hace dignos del evangelio de Jesucristo. Sigo leyendo verso 12. Y entrando en la casa, saludadla,
Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está. ¿Por qué? Porque no se trata del individuo. Se trata de Jesucristo siguiendo, trayendo su evangelio. Amén. Amén. Vamos antes de seguir leyendo, me voy a saltar. Vamos a leer en ese mismo capítulo, en el verso 40. Dice: el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está. ¿Por qué? Porque Él es la piedad. Él está investido de carne en esta hora. Aleluya. En usted, en los hijos de Dios. El que os reciba a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Allí encontramos, hermano, el inicio, escúcheme bien, de una obra misionera. Allí hallamos el inicio de una iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted ¿por qué me recibiría a mí? Porque recibe lo que predico. Porque cree lo que predico. Si ustedes no creen lo que yo predico, lo que traigo, lo que les vengo a compartir de la palabra, eso, si ustedes no lo creyeran, es lo mismo de que no me recibieran. Aunque me invitaran a comer y me invitaran a un café y me dijeran, hermano, qué bueno que vino, bienvenido. Sí, pero no crees lo que yo creo, entonces realmente no me recibes. Amén. Allí no puede haber nada. Pero si tú recibes la palabra que portamos por gracia de Dios y la creencia de la palabra, hermano, al recibirnos, ustedes reciben al que a mí me envió. Amén. Ustedes reciben al Señor. Amén. Sigamos leyendo en el verso 12. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Amén. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Vuelvo a repetir para que quede bien claro. ¿Qué haría digno una casa? ¿O qué no la haría digna una casa? No aceptar la palabra. Si tú no aceptas la palabra que se te comparte, no es digna esa casa. No nos recibe esa casa. Amén. Pero si tú aceptas la palabra, hermano, la casa es digna y la paz queda en la casa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo, verso 14. Y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Por qué los pies? Porque en los pies viene el apresto del evangelio. Porque está la profecía de Isaías 52 que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que entra a tu casa para anunciarte el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por ese motivo, si no lo recibes, si no aceptas la palabra, Dios tiene una demanda para ese hermano, ese individuo, ese siervo de Dios.
Sacúdete las plantas de tus pies al salir de la casa o al salir de la ciudad o de la comunidad, con ese entendido revelado de la profecía. Cuando hagas eso, estarás marcando juicio a ese lugar por haber rechazado, no haberte rechazado a ti o al predicador, por haber rechazado el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Otra vez, verso 14: y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Oh casa. Yo ya hice esto, hermanos, en un punto en mi ministerio. Yo ya lo hice. Hace unos años, en una ciudad, hermano, en una ciudad que me recibían cuando yo les predicaba del evangelio, en una de tantas, hermanos, que llegué otra vez para seguirles hablando del evangelio de Jesucristo, ya no me recibieron. Ya no me recibieron. Me dijeron muchas gracias, pero ya no queremos oír de usted, ni de lo que usted predica, ni nada. Gracias. Está como a 4 horas de mi casa. Yo agarré 4 horas en mi camionetita que yo tenía en aquel tiempo. Llegué allá, hermano, y ya no me recibieron. Aleluya. ¿Qué cree que hice? Hermano, no se vale ponerse a llorar. No, se vale creer la palabra. Se vale creer la palabra. Y entonces yo dije, no se preocupe, así está bien. Nada más quiero que sepa una cosa. Quiero que sepa una cosa. Que lo que le hablé fue el evangelio de Jesucristo, amén, el cual usted hoy rechaza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al rechazarme a mí. Entonces acudí literalmente la planta de mis pies frente a ese hogar. Hermanos, me di la vuelta con mi esposa y nos fuimos de regreso. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia de ese lugar, de esa familia, de esa gente. Ojalá y encuentren salvación y perdón antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Porque el castigo que hubo en Sodoma y Gomorra será más tolerable en el día del juicio que el rechazar hoy el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, vamos a nuestro texto, a nuestro contexto, nuestro texto. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Gloria al Señor, capítulo 8. Para aprender, ya tuvimos la base. Ahora vamos a aprender, hermano, para que en base a la palabra y las escrituras, pues Dios nos ayude y nos dé de su gracia en este lugar. Amén. Porque lo necesitamos. Como decía nuestro hermano, Satanás quería ganar ventaja. Sí, él quería ganar ventaja porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él quiere destruir, quiere pervertir, quiere hacer pedazos la obra de Dios. El Señor lo reprenda. Amén. Pero dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios. Amén. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mientras que en un lugar haya 1, 2 o 3 que de verdad quieran este evangelio de Jesucristo y caminar, hermano, Dios tendrá cuidado. Si así es el clamor, Dios tendrá el cuidado, hermano, de que el evangelio de Jesucristo les llegue a ellos.
Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 8, leímos desde el verso 12. Vamos a volverlo a leer. Dice, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Ahora ya lo entiende. Ya no era Jesús. Ahora era Felipe. Pero en Felipe estaba el Señor. Por el Espíritu Santo que había recibido Felipe. Amén. Entonces, de la misma manera podemos decir el día de hoy, ya no era el Señor Jesús en carne, pero ahora somos nosotros. Ahora es la iglesia del Dios vivo de este tiempo, anunciando el evangelio de Jesucristo. El evangelio del reino de Dios. Amén. En esta escritura se está cumpliendo otra vez la profecía de Isaías 52. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que anuncia la paz. Otra vez, mas cuando creyeron a Felipe, hubo hermanos, hubo personas que creyeron la predicación de Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Ese es el inicio de una obra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el inicio. Primero, predicar. Anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y después, que haya reacción en la gente, que haya reacción en el lugar. Si en el lugar hay reacción, o sea, hay gente que sale, yo creo eso, hermano. Yo creo en Jesucristo. Yo creo el nombre de Jesucristo. Y después de creer, se bautizan en el bautismo que demanda Dios. Entonces, ese es el inicio de una obra misionera. Bendito sea el nombre de Dios. Si no hay eso, no hay obra todavía. No hay nada. Se necesita escuchar. Lo enseñó el hermano Branham, el profeta de Dios. Se necesita escuchar. Se necesita reconocer. Y luego se necesita actuar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estábamos predicando en Aguacatlán. Yo no soy de aquí, amados hermanos. Yo no soy del estado de San Luis Potosí. No soy de la Huasteca Potosina. Yo soy del estado de México, nacido en la Ciudad de México. De allá soy. Allá me llamó el Señor. Allá el Señor me salvó. Allá el Señor me instruyó y allá el Señor me levantó para predicar el evangelio. No soy del estado de San Luis Potosí. Pero, hermano, mas cuando creyeron a Felipe, que bautizaba, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaron hombres y mujeres, hermano, por eso estoy aquí. Amén. Por eso estoy en San Luis Potosí. Amén. En la Huasteca Potosina. Por eso estoy en Aguacatlán. Mientras haya hermanos, hermanas que creen el evangelio de Jesucristo, que es traído, hermano, ahora sí, por la piedad, Dios en una persona. Amén. Hermano, por Jesucristo mismo. Y hay, aparte de escuchar, hay reconocimiento de que es palabra de Dios. Y hay actuar sobre esa palabra, hermano. Entonces es la razón por la cual estamos aquí. Y hay obra de Dios aquí en la Huasteca Potosina. Amén. Aleluya. Si no fuese de esa manera, yo no tengo nada que estar aquí, amados hermanos. Yo aquí no tengo ni hogar.
ni dónde vivir. Amén. Más por cuanto hay gente que cree, se bautiza y quiere caminar, yo pago el precio, estoy dispuesto a pagar el precio de estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Si no fuese así, vuelvo a repetir para que quede claro, yo no tengo por qué estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo están entendiendo? Entonces, este es el inicio de una obra. No es nada más que escuchen y vuelvan a oír, y vuelvan a oír, y vuelvan a oír, y ya llevan 5, 6, 10, 15, 20 visitas, y puro escuchar y escuchar y escuchar, pero nunca hay reconocimiento y nunca hay un actuar de la palabra. Así no es, amado hermano. Así no es. Hermano, el evangelio se trata de escuchar, de reconocer y actuar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es escuchar el evangelio y luego que la gente, que hagamos un servicio bautismal, y si verdaderamente aquí en este lugar de Coayagual creen el evangelio de Jesucristo, pues hay que irnos a los bautizos. Si no es así, no hay obra en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el no actuar querrá decir que no se cree. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sigo leyendo. Verso 13. El mismo Simón, que era un hombre malvado, dice ahí, el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué? Porque al evangelio de Jesucristo le acompaña su poder de Dios. Sí, amén. Le acompaña su autoridad del Señor. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Verso 14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ahora, vamos a entender la lectura de la palabra. Felipe no estaba en Jerusalén. Felipe estaba en Samaria. Amén. Amén. En Jerusalén ya estaba la iglesia. Con los 120 leímos la escritura en Hechos 2 del 1 al 4. En Jerusalén ya estaba la iglesia. Amén. Allí estaba la iglesia. Pero Felipe se fue a Samaria a anunciar el evangelio. Y creyeron la palabra que Felipe predicaba y se bautizaban en el nombre del Señor, la gente. Amén. Y entonces viene este verso. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Los dos apóstoles, Pedro y Juan, dos predicadores, dos ministros de la iglesia de Jerusalén, los enviaron, la iglesia los envió. ¿A dónde los envió? A Samaria. ¿Por qué los enviaron? Porque había gente que había creído el evangelio que predicó Felipe. Sí, amén. Amén. Y ya hasta estaban bautizados. Amén. Amén. Verso 15. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Así trabajó la iglesia primitiva y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero
Pero esto se necesita. Se necesita el actuar la palabra. Sí, amén. Si no hay el actuar la palabra, quedaría estancada la obra. Amén. Ya lo hemos explicado muchas veces. Pero, ¿por qué se enviarían 2 ministros, 2 predicadores de la iglesia de Jerusalén a Samaria a predicar? Bueno, porque había quien creyera la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Así trabaja el Señor. Lo leímos en Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, el verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una promesa de Dios. ¿Qué cosa? Invocar el nombre del Señor. Amén. Amén. Pero ¿cómo se va a invocar si la gente no sabe? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede. Primero hay que creer. ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ve usted, hermano? Ahí está el apresto del evangelio. Sí, amén. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y de los que anuncian el evangelio de los bienes. Bendito sea el Señor. Verso 16. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces, así es como inicia una obra de Dios. Sí, amén. Amén. No hay predicador, claro que no, pues es una obra nueva, es un lugar nuevo, o bien hay circunstancias en las cuales pues no hay predicador, aunque ya sepan de la palabra y todo. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Sí. Está diciendo la palabra. Amén. Y para esto, Dios dijo, el mismo Señor Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. Sí, amén. Porque, ¿cómo dice? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Alaban al Señor? Entonces, amados hermanos, eso es lo que se necesita y así es como Dios trabaja para el inicio de una obra en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí, por ejemplo, tenemos allí en la iglesia en Aguacatlán, tenemos al hermano Juan Gómez, que está aquí con nosotros. Qué bueno que el hermano pudo venir. Él es un predicador. Él puede también venir a predicarles a ustedes. Está el hermano Camerino. Él también es un predicador que Dios está llamando y también puede venir a predicarles a ustedes aquí en Coayagual. Sí, amén. Amén. Pero se necesita eso. Dios necesita ver que se escucha, se reconoce y se actúa la palabra. Amén. Yo desconozco, pero hasta donde sé, el hermano Reyes y su esposa ya son bautizados. Fueron bautizados allá en Tenestitla, ¿verdad? Allá fueron bautizados. Pero yo desconozco de los demás, de los hijos, la hermanita que está allá. No, desconozco, no sé si esté bautizada o no, pero tenemos que accionar la palabra. Si no estamos bautizados, pues tenemos que bautizarnos. Claro. Para comenzar, darle lugar a Dios para accionar la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Hechos 2, el verso 38. Porque no
no puede haber Espíritu Santo si primero no hay bautizo. Y esa fue la razón por la cual fue Pedro y Juan a Samaria, porque no habían recibido el Espíritu Santo esos creyentes. Amén. Pero ellos fueron porque está la promesa de Dios que después de creer al Evangelio de Jesucristo y ser bautizado, recibiríamos el don del Espíritu Santo. Sí, amén. Hechos 2, el verso 38, dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos bautizarnos para que Dios perdone nuestros pecados. Amén. Claro, amén. Él ya nos perdonó en la cruz del Calvario cuando dio su vida por nosotros. Él ya nos perdonó de todo pecado, pero usted necesita recibirlo, aceptar su perdón. Y uno acepta su perdón cuando uno públicamente confiesa que Jesucristo es nuestro Salvador personal y públicamente se bautiza en las aguas del bautismo. Sí. Amén. Amén. Por eso el bautizo correcto es siendo sumergido. Amén. Sumergido en agua, porque eso simboliza que estamos muriendo, siendo sepultados a las viejas cosas del mundo y la vieja manera de vivir, para después ser resucitados con Cristo en una nueva vida. Sí, amén. Quiere decir que entra al agua un pecador, hermano, pero sale del agua una vida salva. Amén. Aleluya. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Para eso es el bautismo en agua. Si usted no está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, sus pecados todavía los trae usted encima. Sí, así es. Porque usted no ha aceptado la manera provista de redención y de perdón de Dios. Así es, amén. Otra vez, arrepentíos primero, arrepentirse. Luego bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si usted está bautizado en los títulos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no sirve su bautizo. No. Tiene que hacerlo a la manera bíblica. Amén. Si usted está bautizado solamente en el nombre de Jesús, no funciona. No. Necesita ser en el nombre de Jesucristo, es la forma bíblica. Sí, amén. Para que pegue en el blanco y tenga eficacia. Sí. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está presto, hermano, en esta misma hora para bautizarte. Sí, amén. Para eso fue enviado Pedro y Juan a Samaria, Así es. Sí. para que ellos les impusieran las manos a la forma apostólica, a los creyentes, y allí el creyente recibiera el Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie debería de estar falto el día de hoy de Espíritu Santo. Nadie. Nadie. Porque la promesa está vigente. Leamos el verso 39. Sí. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo, hermano. Amén. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que estáis lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta el día de hoy, la promesa apostólica de Dios, la bendición apostólica, sigue vigente hasta el día de hoy. El bautismo del Espíritu Santo, el perdón de tus pecados. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Entonces, si crees el Evangelio de Jesucristo, no hay por qué dudar. Hay que accionar la palabra. Sí, amén. Yo entiendo que aquí hubo una situación dura, difícil, un trago amargo que pasar como familia. Yo lo entiendo. Y eso tiene que pasar. Esas cosas tienen que pasar. Porque si no es así, hermano, el que está sano no necesita de doctor. Claro. Necesita doctor el que está padeciendo una enfermedad. Sí, amén. Amén. El que está bien, pues no necesita salvación porque está bien. Necesitamos estar mal para que entonces Dios pueda venir y sacarnos de ese mal y rescatarnos. Sí, amén. Fue lo que sucedió aquí y es lo que sucedió aquí. El Señor quería sacudirles a cada uno de ustedes aquí del religiosismo. El ir a una iglesia, cantar cantos, ofrendar, diezmar y oír la palabra y se acabó. Eso puede ser nada más puro religiosismo. Por eso a veces Dios te permite que nos vayamos de hocico y nos caigamos y nos peguemos de trompa, hermano, para que nos sacudamos que el Evangelio de Jesucristo es real. Amén. No es una religión nada más, es una forma de vida. Claro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso Dios puso otra vez en mi corazón venir a hacer culto aquí en este hogar. Para anunciar otra vez el Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor, alaban al Señor, pero lo tenemos que hacer bien, hermanos. Tenemos que hacer bien el trabajo, conforme nos lo enseñó el séptimo ángel, el mensajero a la edad. Sí, amén. Tenemos que hacer el culto correctamente. Amén. Así como lo hicimos hace un rato. Unos minutos de meditación, luego unos cantos de alabanza al Señor y luego que venga la predicación hay que recoger ofrenda. Sí. Porque la ofrenda del culto es parte de la adoración del Señor, Sí, amén. hacia el Señor. Amén. Y Él nos enseñó, el séptimo ángel nos enseñó que un culto sin ofrenda es un culto incompleto, Claro. un culto a medias. Sí, así es. Necesitamos hacerlo completo, correctamente. La decisión, amados hermanos, la tienen ustedes, los de aquí de Coayagual. Amén. Yo estoy dispuesto, no está fácil, hermano. Está lejos y el gasto es algo fuertecito y no tenemos la capacidad económica, pero nos podríamos esforzar, Sí, amén. junto con los hermanos, nos podríamos esforzar para poder venir a hablarles del Evangelio de Jesucristo y ayudarles con sus almas. Ustedes necesitarían, hermanos, invitar a la gente, invitar aquí a sus vecinos, las personas que alguna vez ya ustedes les han testificado y contactado. Amén. Invitar a la demás familia. Claro. Y si hay personas como sucedió con Felipe, aquí bien se podría levantar una obra misionera aquí en este lugar de Coayagual. Sí, claro. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesita Dios ver los frutos de que sí, verdaderamente hay gente que le cree, que cree el Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Porque si nada más son dos, ustedes dos, nada más son ustedes dos, los que creen, los que se bautizaron y quieren caminar, hermano, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, hermano, y no es lo suficiente. No es lo suficiente. Necesitamos que las personas que ya estuvieron aquí antes vuelvan a estar y entonces
caminen, crean, se bauticen, y es muy posible que se levante una iglesia aquí en Coayagual. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Y que Dios levante un pastor, amén. un predicador, un ministro aquí, que haga culto los domingos, los miércoles, los viernes. Amén. Mientras que haya haya personas que crean el evangelio de Jesucristo. Amén. Sí, claro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. La decisión la tienen ustedes. Así es. Amén. Hasta esta hora hemos caminado así, sueltitos. Aquí la iglesia, aquí el pueblo de Coayagual y los hermanos aquí hemos caminado sueltitos. Ustedes han caminado sueltitos. La iglesia de Aguacatlán ya no está sueltita. La iglesia de Aguacatlán ya está en forma, tiene un orden conforme lo enseñó la palabra de Dios. Y tienen, aunque es de forma interina, pero tienen su pastor. Sí, amén. Amén. En el tiempo del Señor, la iglesia de Aguacatlán va a tener que elegir un pastor, Claro. votar por él y seguir adelante. Ahorita estamos construyendo, estamos limpiando un terreno para después construir. Dios se está moviendo, somos muy poquitos, pero Dios se está moviendo y aún así Dios nos está ayudando Sí. para caminar en la obra de Dios allá en Aguacatlán, Gilitla. Sí, amén. Amén. Ustedes aquí en Coayagual necesitan lo mismo, hermanos. Ustedes necesitan exactamente lo mismo. Para empezar, necesitan tener un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si ustedes no tienen un pastor, hermanos, no va a tener fruto. Aquí, los cultos aquí en Coayagual, no va a tener fruto. Ustedes necesitan dejar de estar sueltos y ser recogidos a un redil. Y no estar las ovejas sueltas. Por allá anda. Aquí está el corral de las ovejas que se llama Aguacatlán, Gilitla. Pero las ovejas de aquí de Coayagual están dispersas, están sueltas. No sé si me entienden. Ustedes necesitan estar recogidos a un redil y tener un ministerio pastorado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Que les pueda ayudar a ustedes. Aquí hay dos opciones. Bueno, hay tres opciones. La primera de ellas, bueno, pues podría ser aquí el hermano Roberto Nava, aquí en Tenestitla II. Él está pastoreando ahí la iglesita y esa sería una opción para que ustedes se subordinaran a la obra y al ministerio allá en Tenestitla II y caminaran y órale y le echaran ganas. La segunda opción sería el hermano Isaías Hernández en Tonatico. Amén. Amén. Que ustedes se subordinaran y llegaran allí a la iglesia allá en Tonatico y él fuera su pastor y les ayudara y adelante. Y la tercera opción somos nosotros, la iglesia de Aguacatlán, Gilitla. Sí, amén. Amén. Que ustedes, hermanos, se pusieran bajo el ministerio de la obra de ahí de Aguacatlán y entonces ayudarles a ustedes a caminar y a salir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Eso es lo que ustedes necesitan. La decisión es de ustedes. Yo estoy dispuesto, vuelvo a repetir, estoy dispuesto, si Dios me ayuda, porque sí es un tremendo esfuerzo, a estar viniendo aquí los sábados o el día que mejor les parezca a ustedes. Venir a hacer un culto entre semana, un culto en la semana, mientras haya gente que crea la palabra. Amén. Para que de esta manera, hermanos, ustedes se alimenten de la palabra y en un futuro
es posible que aquí se haga una misión. Sí, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ustedes necesitan dejar de estar sueltos. Dejar de estar sueltos, hermano, y venir a Dios en la obra de Dios bajo el ministerio de alguna de las 3 iglesias que les acabo de mencionar. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor y entonces ustedes decidan tener su pastor. Amén. Que les voy a leer un extracto ya para terminar. El culto se está alargando un poquito, hermanos, pero lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Ningún cristiano puede caminar de una manera a como nosotros querramos. No. Tenemos que caminar a como lo enseñó el 7º ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mensaje, discernimiento del Espíritu. Por eso lo estoy predicando. Porque esto es palabra de Dios. Y es lo que nosotros creemos. Dice, un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Todos sabemos eso. Por consiguiente, sabemos que cualquier ministro que es un predicador es un profeta del Nuevo Testamento. Si el tal está profetizando, predicando y no está procurando edificarse a sí mismo para hacerse un gran nombre o edificar su organización, pues él debe estar en una organización. Aquí donde yo estoy no pertenezco a una organización, pero usted, si está predicando, debe estar en alguna, correcto. Ahora escuche, aquí viene. Todo hombre cristiano, todo cristiano debe tener una iglesia a donde asistir. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo en poner una cinta, 2 hermanitos allá apartados por allá en su casa, cuando hay una iglesia ahí cerquitas. Es que Dios nos llamó a oír cintas en nuestra casa. ¿Dónde está? Eso no es bíblico. Eso no enseñó el 7º ángel. Él está diciendo que todo cristiano debe de tener una iglesia a donde asistir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Usted debe de tener un lugar. No debe vivir brincando de lugar en lugar. Ahora voy a esta iglesia. Hoy voy a esta otra. Mañana voy a esta otra. No debemos de estar así. Así andan los chivos, no las ovejas. Amén. Dice, sino que debe tener un lugar, una iglesia a donde pueda asistir y pueda decir que esa es su iglesia. Donde pueda decir, ese es mi pastor. Amén. Amén. Un lugar a donde usted vaya a pagar sus diezmos, ofrendas y ayudar a sostener la causa. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es correcto, amados hermanos, que cristianos anden sueltos. Anden sueltos. Pues es que yo conozco del mensaje, yo creo en Cristo. ¿Y quién es tu pastor, hermano? Pues no sé, mi pastor es William Branham. No, ¿cuál tu pastor es William Branham? Mi pastor es el Señor Jesucristo. No, tú debes de tener una iglesia donde asistir, donde tener compañerismo de hermanos. Sí, claro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, donde haya el cuerpo de Cristo y donde tengas tu pastor. Así es, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso podría hacerse en algún día en el futuro aquí en Coayagual. Dios podría levantar una iglesia aquí en Coayagual. Sí. Amén. Donde llegue a ser soberana, tenga su pastor y haya creyentes. No importa que sean 10 nada más, pero que sean creyentes. Pero antes de llegar a eso,
Dios tiene que proveer primero un predicador. Sí, amén. Dios tiene que levantar un predicador. Los predicadores no se dan en maceta, no los pone el hombre. Yo no pongo al hermano Juan o al hermano Camerino a predicar porque yo quiero. Es Dios el que los levanta, es Dios el que viene y dice, ponlo a predicar. Amén. Amén. Yo pudiera poner aquí a alguien a predicar, pero no soy yo el que lo debo de poner. Debe de ser Dios el que tiene que venir y levantar un predicador. Sí, así es. Puede ser de los hermanos que están aquí, Sí. pero no lo tengo que poner yo. Lo tiene que poner Dios. Él lo tiene que levantar. Así es, amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Yo espero que usted haya entendido el culto, amado hermano. Amén. Vamos a terminar en esta tarde. Y mi oración es que el Espíritu Santo se lo revele a usted. Sí, amén. Amén. La decisión es de usted. Bendito sea el nombre de Dios. Es de ustedes. Aquí en Cuayagual. Nosotros que venimos de Aguacatlán tenemos toda la disposición de venir a apoyarles. Amén. Sí, amén. Pero ustedes necesitan meterse al redil del Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a entregar este culto en las manos del Señor y que Dios haga su bendita voluntad. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde, ya es noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos concede, Señor, Padre, pues la bendición de poder, Señor, compartir un poco de tu evangelio y de lo que tú enseñaste, Señor, a través del séptimo ángel, el profeta de la edad. Este es el mensaje de la hora, Señor. Gracias, Señor. Así fue como se levantaron las misiones. Así es como se levantó una iglesia en Samaria. Así es, Señor. Padre, así es como el apóstol Pablo iba y predicaba, Señor, y se levantaron iglesias en Tesalónica, Señor, en Filipos, en Corinto, en Éfeso, en Antioquía, Señor. Sí, amén. Así es como se esparció el evangelio. Hoy aquí, Señor, estamos en este lugarcito que ya hemos venido a predicar 2 o 3 ocasiones antes. Pero ahora, Señor, lo estamos haciendo, pero ya conforme a tu palabra. Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Amén. Ayuda a mis hermanos. Aquí está mi hermano Reyes, su esposa, su hijo, Señor, que está aquí, y la pequeña mujer ancianita que está aquí también. Señor, los pongo en tus manos. En nuestro corazón está ayudar, está apoyar. Señor, si ellos pueden ver el mensaje y cómo tú obras, a ti te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú proveas Amén. lo necesario Sí, Señor. para que aquí, Señor, se venga a predicar tu palabra, si es tu voluntad. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Si hay creyentes que quieran actuar tu palabra, Amén. Señor, si no es así, pues como hemos anunciado, como hemos predicado, Señor, Sí, Señor. Padre, pues esto quedará así nada más. Así es. Señor. Pero te rogamos, Señor, que salves las almas de aquí, de este lugar. Amén. Hay personas aquí en esta comunidad, Señor. Sí, Señor. Yo creo que quizás haya simiente tuya, Padre. Te rogamos que liberes a esa simiente Amén. y que aquí, si a bien tienes, Señor, quizás en un futuro pueda ser levantada una obra, Sí, Señor. una iglesia, Señor. Amén. Padre, concédelo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Todo está en tus manos. Te lo rogamos, Señor, glorificamos tu nombre y que esta palabra